¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a hablar de todo el arañerío que son las mangueras de vacío. Pues bueno, como ya vieron en el intro y en el título del video otra vez, vamos a hablar de lo que son las mangueras. Aquí les voy a comentar. Relativamente yo no sé bien exactamente para qué sean ni a dónde van todas las mangueras. Simplemente que este video me lo han estado pidiendo de que les muestre cómo tengo conectadas yo las mangueras, porque muchos de ustedes no las tienen bien, unas las tienen dobladas, clausuradas. Y pues bueno, yo les voy a mostrar cómo las tengo yo, lo que yo pasé antes de tenerlas bien. Porque pues sí, yo también traía unas clausuradas. Vamos a empezar como en el video anterior les mostré. Esta es la válvula PCV. Esta es la que saca los gases. Llega la manguerita. Y aquí abajo de esta pieza la pueden quitar. Nada más tengan cuidado con esta. Lo único que pueden hacer es echarla tantito para atrás. Porque aquí abajo tiene lo que es una T. No sé si se alcanza a ver. Por aquí la tenemos. Una T que vuelve a entrar al sistema de admisión, donde entra esta manguera y sale esta. Bueno, empezamos. Esta es la de la válvula PCV. Llega aquí y conecta esta T. Luego de aquí sale otra manguerita. Esta manguerita tiene que ir acá atrás. En mi caso mi carro lo trae acá atrás, que es esta pieza. Si se dan cuenta, aquí trae dos salidas de manguera y una conexión eléctrica. Este es el evaporador. Este evaporador, ahorita les voy a comentar en qué consiste. Les voy a mostrar dónde va posicionado. No sé si se alcanza a notar, es que está muy oscuro, está hasta allá abajo. A ver, déjenme encenderla. Aquí, miren. Aquí se alcanza a notar dónde va. Es esta base. Mi modelo de auto es el 99, pero en los autos más 2000 hacia adelante, si se dan cuenta, creo que sí es aquí. Aquí atrás hay un hoyito. Aquí lleva una base y esa válvula va puesta aquí enfrente. Entonces muchos de ustedes esta manguerita la van a tener conectada luego aquí esta válvula, y va a salir otra manguera que va conectada a lo que es donde está ese pivotito verde. Chequen, ahí está conectada. Ese pivotito verde va conectado hasta el tanque de la gasolina. Ahorita les voy a decir por qué. Y pues bueno, vamos haciendo pequeños resúmenes para no equivocarnos. Entonces esta manguera va conectada aquí a la T. De esta T sale a la válvula evaporadora que ya les mostré. De esa válvula evaporadora sale y se conecta a lo que es esa tapita verde, como les muestro aquí. Esa válvula es válvula evaporadora. Esa válvula lo que hace es recircula los gases que, bueno, lo que se evapora, la gasolina evaporada, lo recircula, los trae hasta acá y de aquí los mete aquí para que no huela gasolina. Toda la que se va evaporando la vuelve a traer y la va metiendo otra vez aquí para que se queme. Bueno, esa la hablaremos en otro tema. Es más o menos para que se den cuenta de qué son. Como les comento, muchos de ustedes lo van a tener aquí enfrente. Se las muestro otra vez, véanla bien. Es esta válvula. Véanla bien cómo es. Esta válvula ustedes puede que la tengan, como les comento, aquí enfrente también. Y pues es lo mismo. De aquí la va a conectar a una entrada y la otra entrada va a salir hacia el pivotito verde que les digo. Ese pivote es un purgador de aire o de gasolina. Pues bueno, ya quedó lo que es esta principal. Ya quedó más o menos explicada hacia dónde va. Esta manguerita, la verdad sí desconozco qué sea, pero esta, cuando yo compré el auto, esta no traía la válvula evaporadora, estaba totalmente cancelada. Igual aquí en el pivotito verde estaba doblada, estaba cancelada. Y esta estaba escondida por acá atrás, clausurada también. Y esta conectaba aquí, en esta, aquí me lo volvía a inyectar aquí, no sé la verdad por qué o para qué, o para que no tuviera algún vacío. Pero pues yo, preguntando con carros de compañeros que los tenían bien, logré llegar a la conclusión de que esta manguerita iba conectada aquí
Esta, si ustedes no la encuentran por aquí, se mete a este montón de cables. Vean, por aquí ustedes podrían quitar manguera, a ver hasta donde la encuentren y conectarla ahí. Chequen bien dónde va. Otra que comentaban es esta de acá atrás. Esta de acá atrás nada más trae un tapón, esa siempre lo ha traído y creo que muchos carros nada más vienen así taponeadas, no trae nada más. Otra manguerita que comentan mucho es esta que tenemos aquí en el gusano. Esta manguerita lo único que hace es ir hacia acá atrás, aquí la podemos ver, y conecta ahí abajo de lo que son las bobinas, ahí conecta, ahí trae un hoyito y ahí se conecta. Viene siendo esta, chequen, déjenme, si la puedo mover, ¿ya vieron cuál es? Ahí es donde se está conectando, ahí trae un hoyito y ven, es esta. Es esta, si se dan cuenta, aquí tiene cinta porque les comento, esos plásticos ya son muy viejos, cualquier apretoncito los truena, y pues yo he estado tratando de reemplazarlos con mangueras. Y pues bueno, creo que estas son todas las mangueras de donde pueden ocasionar vacíos. Otra que me preguntaban es esta manguerita que viene aquí. Ese es del regulador de presión de gasolina. Esta sigue por aquí. A ver si podemos mover esos cables, vean de dónde viene. Y esta se mete aquí a esta parte, está abajo del sensor MAP. ¿Ya vieron? Aquí se une esta manguerita. Se une. Esta aquí también trae una T. Sube hacia lo que es el sensor MAP y se vuelve a meter a lo que es esta parte del sistema de admisión. Este sensor MAP vamos a hablar en otra ocasión de él, también es muy importante. Y pues bueno, amigos, creo que esas son las mangueritas que podrían estarles causando algún vacío, que también por el cual tienen sus revoluciones inestables, mayor consumo de gasolina, y pues ahora sí que se les atonta el carro. Y como siempre, si quieren frenar en un tope o en un alto, se les está apagando, tarda en arrancar, todo eso. Esa es la manera más fácil, o por donde empezar a checar que todas sus mangueras estén bien. Como les comento, esos plastiquitos se desmadran y son muy difíciles de encontrar, al menos por la forma. Y si los llegan a encontrar, pues también van a ser viejos y se les va a tronar. Yo lo que les recomiendo es que compren manguerita, estos mismos los usen. Por ejemplo, yo corto aquí y aquí mismo meto la manguera y les meto abrazadera. Esta misma pieza la agarro como de, parece que como de conector. Vean, aquí se pueden dar cuenta. Aquí estaba la pieza de plástico. Yo le corté y metí manguera y le puse su abrazadera. Aquí pueden ver. Yo hice esas conversiones. También en lo que es acá atrás en la piececita esta que les digo, de la válvula evaporadora, vean. Yo le hice la conversión a lo que es manguera. Esa también traía un plástico, acá podemos ver la evaporadora, acá la tenemos. Y pues bueno, así es como están esas mangueras. No sé, déjenme en los comentarios qué otra manguera les gustaría que subiera. Es que pues relativamente es poco difícil estar checando todas las mangueras. Por cierto, un chavo me preguntó que cómo liberamos la presión o el aire del sistema de anticongelante. Vean, aquí en esta tuerquita ustedes van a encender el carro y la van a abrir y se va a empezar a salir el aire. Cuando salga anticongelante la cierran y listo, ya está purgado, o al menos así le he hecho yo y me ha funcionado. Bueno, no le he hecho muchas veces, le hice nada más una vez cuando lo bajé y lo pinté, le purgué el airecito, pero es una cosa de 2-3 minutitos, porque si pasa de 2 o 3 minutitos, por lógica va a empezar a hervir el anticongelante y se vayan a poner una quemadura seria. Entonces es esta valvulita, amigo, ahí por si me estás viendo, espero te sirva. Y pues nada más, amigos, eso sería todo. Son las mangueras principales, lo de la PCB, lo de la evaporadora, esta manguerita que les comento, en sí no sé a dónde va, pero se mete por ahí atrás, no sé a dónde vaya bien. Y la otra manguera es la del regulador de presión de gasolina, como les comento, sigue aquí y se mete abajo de lleva una T, ahí va conectada,
se mete para acá y sube hacia este sensor. Este sensor después hablamos de él. Después se viene el video de la EGR también, porque es importante, y de la válvula evaporadora. Nomás que esos sí son temas un poquito más complejos que estaré estudiando en los próximos días y les estaré subiendo video. También les pido un favor, aquí abajo en los comentarios déjenme qué tipo de videos, qué sensor quieren que suba, qué duda tienen, y trato de hacerles algún video. Obviamente si son partes muy internas del motor, pues no, por el momento no se va a poder, porque no cuento con el suficiente conocimiento para desarmar el motor, no cuento con la herramienta necesaria, y pues ahorita mi carro no presenta alguna falla que se tenga que desarmar. Así que déjenme en los comentarios, se viene cómo hacerle su cambio de aceite, o sea, una pequeña afinación, porque yo en sí no le realizo bien, pues se podría decir que lo que es la afinación, porque yo lavo el filtro de alto flujo, cambio el aceite, cambio bujías, los cables son nuevos, cambio el filtro de aceite, cambio el filtro de gasolina y es todo lo que se le hace. Los inyectores tiene poco que los lavaron, tiene menos de un año. Posiblemente podríamos sacar un video, porque algo estoy investigando de meterle unos inyectores que abren más supuestamente, y le entrego un poquito más de potencia al motor. Obviamente lo vamos a sufrir con la gasolina, pero ya estoy checando eso. También se viene un video de muchos no saben para qué es un control de velocidad en carretera, para que el carro acelere solito a cierta velocidad sin que ustedes tengan el pie en el acelerador. Ahí es un temita también bueno. Y pues bueno, ya no los mareo con tanto choro. Este es el video de hoy. Coméntenme qué otras mangueritas tienen duda, qué otra pieza tienen duda. Y pues bueno amigos, ya saben, si les gustó suscríbanse, denle like, activen la campanita y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.